Sale el recording. ¡Ay, no! ¡Ay, perdón! Perdón. Mejor tarde que nunca. No, y es que ahora no la iba a poner a grabar desde que comenzamos la clase, sino que es que ahora me toca pedirles permiso a ustedes para grabar la clase. Y se me olvidó. Entonces siempre tiene que salir como, ¿me dan permiso para grabar la clase? Sí. No, profe, no te damos, lo siento. Bueno, entonces pausémosla acá. Y ahora bien, ahora toca ¿qué? Buena esa. Ahora toca pedirles permiso para grabar la clase. Que me parece un poco ilógico porque yo sé que ustedes sí necesitan a veces revisar la clase. Entonces, pues bueno, entonces básicamente veníamos hablando que los manuscritos iluminados eran libros que se distribuyeron por Europa, tuvieron algunas influencias anglosajonas, tuvieron mucha influencia en la parte de la historia irlandés, se utilizaban elementos como polvo de oro, de plata para generar efectos en su escritura. De los principales elementos que debemos tener en cuenta fueron las letras capitales, que son las letras grandototas, entonces pues vamos a poner acá. ¿Listo? Bastante decorosas. Esto era lo que se utilizaba para que quede como grabado, que es más o menos lo que se ha venido hablando. Bueno, se dijo que la mayoría de los libros que quedaron se encontraron más o menos hacia de la Edad Media, porque si tenemos en cuenta las cruzadas, guerras y demás, muchas de las iglesias han sido quemadas, han sido destruidas, y la mayoría del arte que se encuentra así se ha perdido. Recordemos que la iglesia ha estado en todos los movimientos y todas las vanguardias artísticas que se han dado a través del tiempo. Esto, la iglesia ha sido como, va a sonar como feo, como la biblioteca de todos los movimientos que se han dado, pero es la única que ha generado como ese registro. ¿Listo? Eh, También, aparte de estos elementos que se dieron, se generaron textos religiosos que fueron los principales, pero también se generaron elementos decorativos dentro de algunos, dentro del arte representativos, como lo fueron cartas historiadas, elementos de cruces celtas. Tengan en cuenta que la cruz celta suele ser el diseño que combinó la forma de la cruz del estilo cristiano con la cruz griega cuadrática. Entonces generó como un anillo rodeada a través de la cruz para generar la forma como de sol. ¿Listo? Esa es más o menos como la cruz celta. Se utilizaron o se utilizaban elementos representativos como lo venían siendo las trompetas, los rombos, pájaros, animales. Dentro de esta parte, la decoración era bastante saturada, entonces teníamos el elemento del elemento, del detalle, ¿listo? Recordemos que todos estos elementos fueron extremadamente saturados. Eh, Tenemos también, si quieren de pronto buscar, algunas páginas que se llamaron páginas de alfombra, que normalmente lo que hacían era como eh, contar por medio de una página todo el evangelio. Este tipo de páginas, las páginas alfombra, tienen elementos geométricos. ¿Listo? Y lo que hacía era generar entrelazados, muchos entrelazados. No todos los libros o todos los cuadernos eran en cuero, en madera o en madera. ¿Listo? Recordemos que ya les había mencionado otros materiales. Teníamos la piel de cerdo, teníamos una hoja en específico, ¿listo? Y la cantidad de metal que tenían estos libros era bastante amplia, ya que lo que hacía era generar como más elementos o darle más detalles a lo que se estuviera realizando. Algunos de los manuscritos religiosos tenían como, eh,
sea, llegaban a ser tan caros, tan costosos, que no solamente tenían oro, en algunas ocasiones también tenían gemas incrustadas. Entonces, eso aumentaba muchísimo más el valor. Mm, Tú fuiste, compañero, tú fuiste a la Catedral de Perú. ¿Te entraste? Wow, wow. ¿Para quién es la pregunta? Para ti. Bueno, ¿a cuál de la catedral? ¿A qué catedral? ¿De Lima, de Cusco, de La Arequipa? ¿Me podría de, especificar? la de Lima. Claro, claro que he entrado. Cuando tú entraste, entraste a esa parte donde estaban ay, ¿cómo se llama? Donde ponen el vino, se me fue el nombre. Claro, claro, donde, sí, donde ponen el vino, sí. Exacto, esa. No sé si te diste cuenta, primero la cantidad llamémoslo copitas porque no sé cómo se llaman, la cantidad de copas que tenían y la cantidad de gemas incrustadas que tenían. Claro, de los cálices. Ay, Pues sí, eso, gracias. obviamente eran muy, muy ornamentados, hechos con mucho detalle y con grandes incrustaciones de piedras preciosas. Queda uno atónito al ver la cantidad de piedras preciosas que tiene eso. Claro, claro que sí. Tienen un valor invaluable. Eso sí es hermoso, pero entonces imagínate así en libros. Pueden llegar a ser así. Esto es decir, pueden llegar a tener mucho detalle, pueden llegar a tener piedras, pueden llegar a tener elementos de oro. Todos estos elementos o casi todos estos manuscritos, eh, los que tenían elementos de oro, los que tenían gemas, se usaban más que todo para ceremonias muy específicas, no se utilizaban como para el diario o algo así, no se utilizaban para ceremonias muy específicas. Obviamente, estos elementos no se mantenían en el altar, se mantenían en lugares ocultos dentro de monasterios que nadie pudiera tener acceso para que no fuesen robados. En muy pocas ocasiones se sacaban para fechas o para fiestas específicas. Debido a la importancia religiosa que tenían y a los metales preciosos que tenían, pues eso hacía que fueran muy valiosos y por eso trataban de preservarla de cualquier tipo de saqueo. Em, pero igual pues recuerden que cuando habían guerras, cuando habían cruzadas y demás, no había monasterio que guardara cualquier cosita. Cómo se hacían los manuscritos? Los manuscritos tuvieron una época dorada, un boom, hagan de cuenta que son como esas canciones que salen que son pegajosas, que fue más o menos entre el 650 y entre el 1100 antes de Cristo. Los libros más importantes o todos los libros que se generaban y se producían eran normalmente de monasterios irlandeses o anglo-irlandeses. Contenían evangelios, contenían escritura sagrada, algunos hasta podían ser en latín. Recuerden que en esa época las misas y todo se daba era en latín porque se creía que había un acercamiento más, no es que creo que le dije mal, había más acercamiento a Dios si se rezaba en latín. Eso también ayudaba a educar y a generar como inspiraciones entre diferentes iglesias que habían. Um, Más o menos, eh, producir un libro ilustrado durante la era
medieval, más o menos hacia el siglo séptimo, octavo, noveno, décimo, pues obviamente no era algo fácil. Recuerden que en esa época o durante esos siglos, ¿qué había? ¿Qué era lo que más había? Lo que más había eran vikingos. ¿Y quiénes eran los vikingos? Los vikingos eran tribus que venían de Escandinavia para ir a cualquier pueblo o civilización a saquear y a robar y a adquirir todos esos tesoros que poseían los demás pueblos. Exactamente. Entonces, eso hacía que el desarrollo de un libro, de un manuscrito iluminado, fuera muchísimo más complejo, porque tendrían que estar pendientes si de pronto venían a saquearlos, si de pronto tenían que empezar a correr con todos estos elementos para que no fueran hurtados. Entonces, eso hacía que todo fuera muy difícil. Este tipo de arte fue decorado por diferentes grados, por diferentes estilos. Hagan de cuenta que es como cuando uno compra un libro, está el pirata, está el que no es tan pirata y el que está original. Entonces, en esa época sucedía algo muy parecido. Estaban los que estaban lindos, decorados de manera sencilla con colores básicos. Estaba el que ya venía con algunos elementos de oro y plata y pues ya los que les había comentado, los que tenían incrustaciones y demás. Algunos manuscritos podían utilizar colores como blanco, perdón, como negro, como morado, más que todo para desarrollar los diferentes folios de las páginas, y algunos otros utilizaban colores más claros. El básico no utilizaba ningún color, era simplemente como color de la hoja y el negro y ya. Las decoraciones se podían crear o se podían usar teniendo diferentes combinaciones, como lo venían siendo el rojo, el amarillo, el verde, el azul, el violeta, morado y el azul turquesa, que el azul turquesa era el más importante, ¿no es cierto? Porque era como la santidad, como la tranquilidad, como los elementos divinos. Algunos llegaron a utilizar, de hecho, colores dorados, aunque con el tiempo algunos colores, pues obviamente se desvanecieron. Regáleme un segundito, ya les sigo contando. Juan, si pudiste hacer el manuscrito. Claro que sí, compañero. ¿Tú? Lo acabo de terminar, de hecho. Escribir con tinta china es una mierda. En serio, yo no usé tinta porque el papel se hacía tiras, así que tuve que usar marcadores. No, yo me puse a utilizar tinta china. Hubiera utilizado mejor marcadores. ¿Para qué te digo que no? Sí, sí. Sí, pero bueno, ahí quedó bien. Bueno, hacer el trabajo es lo que cuenta, ¿no? Pues no sé si contará para la profe, pero me imagino sí. Uy, ¿ahora cómo vamos a hacer con color, ah? Y ese sí la tengo pensante. Ese sí Sí, es preocupante esa materia. yo creo que si no nos ponemos las pilas, vamos a tener que repetir cuándo, ¿no? Posiblemente sí, pero es que, o sea, los trabajos son chéveres, pero no sé qué tanto nivel de creatividad requiere el profesor para uno sacarse buena nota. Quiere nivel de creatividad Einstein. Sí creo, porque pues el trabajo de ayer, bueno, el de ayer uno sí puede decir como, pues regularcito, primer trabajo y todo, pero se intentó. Uy, creo que le estamos robando el show a la profesora. Ay, sí, nos están Oh, yo mirando los estoy como, escuchando. No, a mí me gusta que hable y que opine porque hablando yo todo el tiempo, no, se me cansa la vocecita también. tienes razón. No, no crean, no se la pasa hablando aquí todo el día, se cansa uno.
Bueno, Bueno, profe, dejamos continuar. entonces, ¿en qué quedamos? Ah, bueno, que estábamos hablando sobre colores, sobre los colores, ¿no? Am, dijimos que se desvanecieron porque ya ha pasado mucho tiempo. Y pues independientemente del tiempo que haya pasado, pues tenemos que tener en cuenta lo que ustedes estaban mencionando ahorita, la creatividad que tenían ellos en ese momento para poder realizar todo este tipo de elementos. ¿Mm? La mayoría de los manuscritos iluminados se continuaron o se produjeron casi que hasta el siglo VII, cuando efectivamente se produjo la imprenta, como todo, ¿no? Llega la tecnología y acaba con todo. Todo tiene su final. Deberíamos irnos de foforro, pongámonos una cita y vámonos de foforro. Bueno, ya que lo menciona, A desestresarnos. ¿Listo? Entonces, la mayoría de los libros impresos o incunables se reprodujeron en espacios chiquiticos, chiquiticos, chiquiticos. Recuerden eh, que la asociación de los colores era dado más que todo por la divinidad. Entonces, si nos podemos dar cuenta cómo está pintada la Capilla Sixtina, cómo siempre que se hablan de Dios o se hablan de elementos santos, tenemos colores azules, colores amarillos, colores blancos. Visto que eso permite evidenciar como la presencia de Dios y de la naturaleza, como quien dice, yo soy la luz del mundo. Entonces todo tiene que ser claro, todo que no pueden haber muchas sombras, excepto en el oscurantismo, que esta es otra época. ¿Listo? Eh, y casi todo que se vea. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer una parte. Independientemente de que en el oscurantismo, como la misma palabra lo dice, era todo oscuro, aún así se trataba de mostrar todos los elementos divinos con colores claros. Recuerden que aquí no habían como muchos pigmentos. ¿Listo? Cierro paréntesis. Los artesanos bizantinos, góticos, trataron de generar todas las decoraciones y todas las representaciones de Cristo más o menos en el medioevo. Todos los libros religiosos eran apreciados por sus encuadernaciones, por las palabras de Dios, porque, eh, porque no escatimaban en representar la divinidad. Recuerden que todos los minerales utilizados como recursos expresivos, junto a algunos colores como el azul, como el azul marino, como el azul turquesa, lo que hacían era representar como el manto de la Virgen. Ah, bueno, aquí yo les coloqué a ustedes eh, qué era lo que tenía alguno de los libros iluminados. Listo, tenían el almanaque, el calendario, evangelios, todo esto todo esto era lo que contenía un libro. Miren que aquí hablamos, ¿sí? De los idiomas, lo que veníamos hablando, que esto lo que hacía era acercarnos a Dios, generar como que el hecho de rezarle en otro idioma hace que yo me acerque más a Él, ¿listo? Cada página que se realizaba dentro de los manuscritos eran hechas a mano, cada una. Recuerden que ahí no habían máquinas, no habían impresiones, la silografía no se utilizaba. Recuerden que la silografía se daba es para tratar de representar, ya vamos a ver qué era lo que trataban de representar. Entonces, lo que hacían era generar cada folio o que cada uno de estos libros fueran hechas a mano, haciendo que cada pieza fuera única. ¿Listo? Dime, Juan.
Yo quiero acotar que es por eso que en la mayoría de los textos, o bueno, en la mayoría de los escritos iluminados, pues había mucha irregularidad en las letras, ¿no? En los párrafos y... ¿Por qué te pones y te quitas el micrófono? Ah, no, disculpe, si no, lo que pasa es que yo me acerco para poder un poquito que mi voz se escuche más en el micrófono de la laptop. Ah, sí, sino que como que a veces quedas como a mitad y yo quedo como que, "Ah". Sí, efectivamente, por eso era que las letras se veían siempre de manera irregular, es como lo que ustedes están tratando de desarrollar ahorita. Fíjense que por más que ustedes quieran de ser precisos y demás, no se va a lograr 100% la perfección, siempre vamos a tener como alguno que otro detalle que va a evidenciar que fue hecho a mano. Tampoco había muchísimo papel en esa época. Listo, recuerden que era más bien al contrario poco el proceso de producción del papel y lo que hacía era como generarse en pieles de animales. ¿Listo? Em, sobre todo, sobre todo en la piel del becerro, que más o menos tiene como el nombre pelín, que es del francés. Me perdonarán, mi francés está un poco oxidado, pero sí se escribe así, Belín con V. ¿Listo? Que significaba como la piel de becerro. También utilizaban el pergamino o utilizaban piel de oveja para generar como que este tipo de elementos y que perduraran un poquito más. Una vez que se prepara la piel de becerro o que se prepara la piel de la oveja, los calígrafos o los escribas, que eran quienes hacían la Biblia, quienes hacían los manuscritos, empezaban a generar o a copiar el texto religioso que habían escrito para el desarrollo de ese manuscrito. La palabra, o no, más o menos que, no. Los artistas irlandeses, que como les mencionaba casi todos eran monjes, comenzaban a realizar sus ilustraciones. Entonces siempre había como, hagan de cuenta que era como el grupo de diseñadores que se dedicaban solamente a realizar ese manuscrito. Lo realizaban de manera simultánea, es decir, todos se enfocaban en un solo manuscrito. Obviamente había un escriba o un supervisor que trataba de que todas las páginas quedaran parecidas o que tuvieran un estilo muy parecido. ¿Listo? Para que no se viera que había sido hecho por diferentes personas. Los monjes que eran novatos, los que llegaban nuevecitos, hacían las tareas más maluquitas, que era ir, despellejar la oveja o el becerro, limpiar la piel, quitarle los vellos, hacer como esas tareas malucas, ir donde el ganso y quitarle las plumas para poder hacer eh, los elementos para escribir, crear los pigmentos, todo eso lo hacían los monjes nuevecitos, o 0 kilómetros. Y los más hábiles eran los únicos que tenían como permiso de crear o de realizar las partes que llevaban el oro o que llevaban las incrustaciones. Después, o sea, primero tenían que comenzar por esas tareas malucas. Después de mucho tiempo, pónganle que unos 4 o 5 años de estar despellejando allá y de estar quitando plumas, los subían de nivel. Cuando los subían de nivel, ya ellos empezaban con lo básico, que era como empezar a generar la caligrafía. Posteriormente les daban como el espacio de empezar a colaborar y finalmente podían crear lo que era su propia página. ¿Listo? Tenían el derecho de crearla como ellos quisieran eh, y con los elementos que ellos desearan. Mientras tanto, los elementos o los adornos manuscritos, los que tenían como algunos elementos más sagrados, iban trabajando en los manuscritos más elaborados.
¿Listo? Los más complejos. Recuerden que ya para eso debían llevar por lo menos unos 13, 14 años para poder desarrollar como esos manuscritos que eran como muy, muy específicos y generaban como unos bosquejos antes de, con todos como los duros, los tesos, primero generaban como unos bocetos para saber cómo iban a desarrollar su manuscrito. Uno que otro monje estaría más o menos dedicado netamente a la portada del libro. No eran todos, eran unos muy específicos. Lo que hacían era empezar a tener en cuenta qué patrones o qué elementos se desarrollaban durante todo el proceso para poderlos colocar en la portada. Eso lo que hacía era complementar toda la parte del interior con la parte exterior y pues obviamente si lo de adentro tenía elementos costosos, lo de afuera tenía que ser más costoso porque era lo que iba a vender el libro. Normalmente la ornamentación que era más costoso eran aquellos que contenían evangelios, porque esos eran los que se utilizaban para ceremonias especiales o para los que se llevaban como para procesos importantes. ¿Qué más les puedo contar? Bueno, las decoraciones o las iluminaciones, tengan en cuenta que se da más o menos como en la antigüedad tardía, donde los celtas tomaban como los formatos y lo que hacían eran generar unos cánones para exhibirlos de manera arquitectónica, o sea, no se exhibían como si fuera un libro, sino que al contrario, se exhibía como un bosquejo y como algo muy, muy, muy básico. Yo creo que cuando ustedes empiecen a ver como diseño editorial, que van a empezar a ver como maquetaciones y demás, van a empezar a generar como esas estructuras. ¿Qué más les puedo contar? Bueno, habían diferencias entre libros evangélicos, entre libros cristianos, sí, sí habían bastantes diferencias. Utilizaban símbolos diferentes para que pudiesen ser reconocidos por, pues, por la fe que cada uno de ellos profesaba. Algunos de los símbolos se basaban en pasajes proféticos y en visiones que se daban por medio de los diferentes... ah, ay, se me fue el nombre. Profetas, que se me fue el nombre. Bueno, sí, dejémoslo como profetas. ¿Listo? Y lo que hacían era como mencionar algunos textos o algunas palabritas y posteriormente darle como su simbología. De esa manera generaban como su forma, por decir, estaba un elemento que se llamaba como el cuatro bestias, creo que era así. Mm, mm, a ver, mm, mm, mm. Bueno, el pasaje bíblico dice como algo así que habían cuatro bestias, y que la primera bestia era como un león, la segunda era como un ternero y otra tenía como cara de hombre. Entonces lo que hacían era representar esa bestia en sus portadas. Y eso, con eso ya empezábamos a saber de qué religión se trataba por medio de estos elementos simbólicos y por medio de la representación que ellos generaban. Mm, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, los primeros manuscritos iluminados irlandeses, em, más o menos data de la era cristiana del 500 y del 850. Se elige como, es,
era el libro de Thoreau, el que les había mencionado, y es mencionado como uno de los libros más artísticos más complejos de la historia. Esto, eh, es extremadamente costoso porque recuerden que el desarrollo de este libro es bastante complejo y que la mayoría de la influencia que se dio hasta Europa gracias a este libro. Más o menos, o desde el momento en que este arte comienza a alcanzar como su desarrollo más pleno y más idiosincrático, estaba completamente separado de lo que estaba sucediendo antes y de lo que estaba sucediendo ahora. Lo que empiezan es como a desarrollar diferentes elementos. Entonces, históricamente se interponen algunos elementos y algunas religiones y paradójicamente lo que hace es generar como algunas características entre los dos tipos de evangelios. Algunos manuscritos iluminados más cercanos a nuestro periodo tienen como el arte más presente de aquel siglo. No completamente a lo que se vivía en ese momento, pero sí trata como de tener algunos elementos de esa época. La diferencia entre lo que sucedía en esa época y en este momento es que como que ahora tenemos más técnicas y más elementos para generar más libertad en la, como en la representación de lo que sucede. Yo siempre les he dicho que la mejor manera para poder ver o para saber la historia es por medio de la iglesia, porque es quien ha tenido o quien ha estado casi que en todo el transcurso. Entonces recuerden que el ser humano lo que hace es como tratar de buscarle un sentido a su ser y pues la iglesia siempre ha estado para ese elemento. Algunos de los... Buenas noches, profe. Hola, buenas noches, Johan, ¿cómo estás? Bien, sí, señora profe, en camino a la casa. ¿Y ustedes cómo están? Bien, Johan, se me olvidó comenzar a grabar la clase desde el principio y Uy, profe, ¿podrías por favor enviar de pronto los temas pues para buscar algo un poco autodidacta es nene. al, al WhatsApp? Igual, bueno, al WhatsApp ahorita les envío las presentaciones que tenemos el día de hoy para que más o menos se hagan una idea. Ah, listo, vale, profe, gracias. ¿Listo? Entonces, la lista cronológica de los manuscritos ilustrados se dieron a partir del 795 hacia adelante. De nuevo, recuerden que los vikingos destruyeron algunas cosas. Y bueno, cuando llegan los vikingos a Irlanda, lo que hacen es provocar un éxodo de monjes y hacen que todos los escribas y todos los artistas caligráficos de ese momento, de los monasterios cristianos, de los monasterios evangélicos, de todos los diferentes centros religiosos que habían, hacían que, bueno, los que estaban ubicados de esa manera centralizada se esparcieran por toda Europa y lo que hacían era como llevar el arte a los diferentes países que había. ¿Listo? Era bueno y era malo. Obviamente era bueno porque hacía que todo el arte se expandiera por Europa, pero era malo porque los elementos que ellos tenían se perdieron. Y de ese modo, también asimismo hacían que eh, como ese legado que ellos estaban generando se perdiera, porque al expandirse todos no tenían como a quién dejarle o a quién enseñarle esa herencia que se estaba desarrollando. Entonces, era bueno y era malo. Bueno, aquí les dejé una pequeña bibliografía por si quieren de pronto revisar la información. Creo que en una de estas, creo que en esta hay, aquí les muestra como más información y si no estoy mal, les muestra algunos libros iluminados, por si de pronto quieren
Ay, ¿no fue en esta? Mm, no era en esta. Entonces, miren aquí. Aquí les muestran como los libros iluminados más importantes o los que se alcanzaron a salvar. ¿Listo? Para que le echen una miradita. ¿Listo? Uy, esa parte. Esta también. Mm, mm. Listo, estas se las envío ahorita al WhatsApp. Posteriormente de los manuscritos iluminados nos vamos hacia los orígenes de la tipografía. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la tipografía? ¿A qué le suena? Como al estilo de la letra, ¿no? Sí, al estilo de la letra. Básicamente es el arte de disponer correctamente tanto el material de imprimir como el propósito para el cual se va a desarrollar. La idea es colocar las letras o realizar las letras de manera correcta en el espacio que se tiene de manera organizada. Tratar de generarle al lector como una lectura agradable por medio de la imagen. No sé si les ha pasado que a veces el texto es tan chiquito que no se puede leer y que a uno le da como foco. Básicamente, la tipografía viene del origen griego typos, que significa como huella. Y lo que hace básicamente es generar como una referencia entre un arte y una técnica. Eh, tenemos que tener en cuenta la composición de tipos que se realizaban por medio de plomo para enviar un mensaje. Lo primero que tenemos que tener en cuenta era la xilografía. ¿Se acuerdan que yo les había mencionado algo hace algo como el martes? Les iba a decir hace 8 días, pero no, hace 8 días no nos vimos. ¿Listo? La xilografía básicamente era realizar o era tomar, era una técnica realizada por medio de una plancha de madera. Entonces lo que hacíamos era generarle volúmenes y patrones a la plancha de madera para poder tomar algún pigmento y poderlo pasar a un material, ya fuera de nuevo piel de becerro, ya fuera papel, ¿listo? Algún material que nos permitiera generar como esa imagen o ese negativo, ese positivo de este negativo que se desarrolló. Se dice, yo no sé, pero se dice que esta técnica nació en China. Entonces, lo que hacían los chinos era generar esta técnica. Entonces, recuerden que aquí fue cuando yo les conté, les eché el chisme, ¿no es cierto? Que los europeos se dieron cuenta de la técnica que ellos usaban. Y los europeos se daban cuenta que, sobre todo, la gente Play y Gomela tenía cartas.
y a ellos los mandaban allá a batallar, a pelear y demás, pues ellos se aburrían. Entonces se dieron cuenta de la técnica que utilizaban los chinos y lo que hicieron fue copiarla, pero no la copiaron para hacer libros o para hacer cosas así súper interesantes que uno esperaría que hicieran, sino que la hicieron para hacer sus cartas y poder jugar de manera chévere e interesante. ¿Listo? Estos fueron de los primeros elementos que se desarrollaron en Europa. Entonces, eso se ve todo pixelado. Cartas. Junto con esta técnica, ay, perdón, junto con esta técnica, ahí sí vienen el chismesote que ustedes me estaban, ay, pero esto por qué no me pasó por acá. El chismesote que ustedes me estaban contando. ¿Qué era? Que el señor Johannes Gutenberg fue quien empezó a desarrollar la imprenta. Entonces, él se dio cuenta de esta técnica y el man era un teso y trabajaba con la parte metálica y lo que hizo fue tratar de emplear esta técnica para desarrollar textos más grandes. El man fue un poco más inteligente. Esto él no se quedó creando solamente cartas, sino que fue un poco más allá. Bueno, Yo tengamos, pienso, dime. yo pienso que él fue arriesgado porque también invirtió todo lo que tenía en poder hacer realidad su sueño de la imprenta. Arriesgado, no, arriesgadísimo. Y bueno, ahí yo no sé cómo tomarlo. Yo creo que lo tomaría, yo lo veo como un héroe, porque él se arriesgó, lo hizo, cumplió su sueño, pero lastimosamente perdió todo. Entonces, no sé cómo se podría ver. Bueno, entonces, aquí podríamos nosotros hablar como la parte eh, industrial, pero hacia la parte editora, ya que pasamos de tener los libros hechos a mano a generar copias de manera un poco más ágiles y veloces. El señor Johannes Gutenberg fue extremadamente muy pilo, porque lo primero que él hace es que él sabe que tiene que ganarse a quién. ¿Quién es el que siempre ha manejado todo? La Recordemos iglesia. que la iglesia siempre ha manejado todo, la iglesia es, ¿cómo es que les dicen a los italianos? Es una mafia, por así decirlo. La iglesia es una mafia y si uno se va como de chévere con la iglesia, pues también le ayuda un poco. Entonces, él también empezó a hacer muy bien. Lo primero que él empieza a crear fue su Biblia de 42 líneas. Se llamaba la Biblia de 42 líneas porque literal solo tenía 42 líneas. Eso sí, un montón de páginas, pero solamente 42 líneas. Porque la imprenta que él creó no le daba para más, el espacio no le daba para más. Entonces, a partir de este momento, esta técnica se empieza a crear o empieza a tener un auge completamente super wow. Y que, mm, esto permite que se empiecen a copiar libros. Recuerden que quienes solamente tienen educación es la gente play del barrio fino, no mentiras, es la gente que tiene mucha plata, ¿listo? Entonces, se, se desarrolla o se crean diferentes elementos que permite tener acceso,
ya sea con otros materiales, a este tipo de información. En esta parte, se empezaron o se empiezan a generar como sistemas más complejos, por así, por así decirlo. Aquí empezamos a tener como engranes, empezamos a tener los tornillitos del tornillito que va a cumplir una función, ¿listo? Y empiezan a adaptar como la imprenta para poder desarrollar elementos, para poder desarrollar elementos que sean como más interesantes. Las primeras, cuando se empezó a crear o cuando se empieza a desarrollar estos elementos, también se empiezan a mirar si tenemos mayúsculas, si tenemos minúsculas. Se utilizan mucho la tipografía de manera cuadrada para que los caracteres todos como que coincidan y se vean más organizadas. Estas letras o estos elementos se encontraron más que todo en ruinas del Imperio Romano. Y esto da a entender que las primeras tipografías o los primeros elementos con serifa fueron hechas en Roma. Así más o menos es como nosotros empezamos a llamar o empezamos a desarrollar. ¿Quién es ese tatuaje? ¿De quién es ese tatuaje? Yo. Es mío, profe. Es que me tocó, no, o sea, es la imagen del perfil, pero es que se me descargó el computador, entonces me tocó cambiar. ¿Qué es eso? Es el Es un perrito perro del Pam. meme. Esperen que... ¿Y usted se lo hizo? Sí. De mucho loco, ¿no? Ay, profe, yo tengo muchos tatuajes. Ah, yo me quiero hacer uno, pero me da miedito. Sin miedo, profe. No, que eso duele. ¿Y qué tal que me quede feo? Y para toda la vida tener ahí... Pues eso depende del tatuador, profe. Ah, yo quiero uno que sea bien chévere. Pues sí, depende del tatuador. Bueno, si se arrepiente, siempre existe la amputación. Sí, pues sí. Voy a preguntar cómo preguntaría Homero Simpson, pero me vuelve a crecer. Sí, Sí. sí, allí. Bueno, volviendo al tema de nuestra Biblia. Recuerden que les comenté, teníamos solamente 42 líneas, teníamos solamente 2 columnas y las primeras 9 páginas solamente tenían 40 líneas. Ya después se pudieron añadir las 2 adicionales. Aquí vamos a utilizar esta palabra. Ojo que esto es pregunta de parcial. ¿Listo? Y esta palabra se utiliza para referirse al inicio de la era de la imprenta. ¿Listo? No, esperen que esto es medio canción. Ojo que esa estoy segura que le sale en el parcial. Tengan cuidado con esta palabra. Posteriormente, este man que es más teso empezó a desarrollar lo que venía siendo el libro ilustrado. No solamente empezó a desarrollar tipografías y familias tipográficas que después vamos a hablar aquí de nuestro compañero. Ay, me perdonarán, pero es que mi francés de nuevo está como medio deschavetado. Entonces se los voy a leer así como se leería en español. Richelieu, ¿listo? Wow. Richelieu. Esa también es pregunta de parcial. Es que vous pouvez répéter s'il vous No, plaît. que era profe que acá ninguno sabe francés. Ah, bueno, menos mal. No, c'est pas mon cas. No es que no capaz de sepa parler en francés, français. es que el mío está como oxidado. ¿Listo? Cuando esté en París les voy a mandar la foto y se van a dar cuenta que sí sé francés. ¿Listo? Este compañero hace que se genere una letra romana. Esto también les va a salir en el parcial. La romane du roi. ¿Listo? Entonces ya vamos a ver qué es eso. Entonces, a partir de este momento, Gutenberg
Designer, que era el otro personaje que ustedes me estaban preguntando. Primero me dijeron, no, fue en tal lado, no, fue en tal lado. Lo que pasa es que Qt desarrolló toda la parte, como toda la parte de la maquinaria, pero su presupuesto no le alcanzaba. Entonces, aquí el compañero nos ayudó económicamente, pero pues obviamente nada en esta vida es gratis y nos pidió un poquitico más. Entonces, antes de llegar a esa parte, lo que empezó a ser importante dentro de esos elementos era que las partes que se empezaron a caracterizar dentro de la tipografía o dentro de los elementos que se estaban empezando a desarrollar eran las mayúsculas, las minúsculas, si de pronto tenían elementos ascendentes o descendentes, se empezaron a generar más elementos tipográficos con serifa, sin serifa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Posteriormente se empezó a dar lo que fue siendo el libro ilustrado. ¿Por qué se empezó a hablar de un libro ilustrado? Porque se empezaron a desarrollar ya elementos un poco más orgánicos, no tanto como textos, sino imágenes como tal. Entonces funcionaba igual, exactamente igual que estos detalles, pero ahora de manera en metal. Para este caso, el compañero me perdonarán, no sé cómo pronunciarlo. Este fue como el más teso de Ackermann aus Bochum, o Bochum, no sé, ahí me perdonarán la ignorancia. Fue el más teso en empezar a desarrollar este tipo de elementos. Este man sí era el propio para hacer elementos ilustrados. Ay, bueno, aquí se perdió. Listo, pero aquí lo que hacían era empezar a desarrollar más elementos. Entonces, miren acá. Italia patrocinó la primera imprenta fuera de Alemania. Entonces, hablamos del primer cardenal, quien empieza a ayudar este elemento. Obviamente, pues, con una tipografía en específico, teniendo en cuenta las letras capitulares, mayúsculas, minúsculas y ilustraciones específicas. ¿No? Por eso les digo que la iglesia es una madre. No me entiendo. Okay, sí, ¿listo? Ahora, vamos a ver qué tiene que ver la revolución industrial y el diseño gráfico. ¿Ustedes qué creen? ¿Creen que tiene algo que ver? ¿Cómo es la pregunta, profe? ¿Qué tiene que ver la revolución industrial y el diseño gráfico? Que se empezaron a generar nuevas maneras de ilustrar, ¿no? Ya con máquinas. Qué más hace el diseño gráfico en esta parte? Hace más. ¿Los planos, profe? Mm, ¿O algo parecido? un poquito más allá. Chan, 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 chan. La revolución... Ay, ay, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Profe, se tiene el perrito?
Tengo, Yo puedo opinar, espérate. puedo aportar algo. Sí, claro, dime. Pues yo iba a decir que el diseño gráfico jugó, bueno, aportó mucho como podría ser lo que son los mecanismos de publicidad o también como que hizo que pudiera mejorar más la calidad del material gráfico en esa época. Sí, recuerden que la revolución industrial fue como de las cosas como más importantes que ha pasado en la historia. ¿Listo? Hagan de cuenta que es casi igual que la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Son cosas extremadamente muy importantes. ¿Por qué? Lo que pasa es que la revolución industrial se viene dando más o menos hacia la mitad del siglo XVIII y siglo XIX, y todo comienza como en Gran Bretaña. Se empiezan a generar unas transformaciones tecnológicas y socioeconómicas. Recuerden que todo se venía dando de manera handmade, hecho a mano, y se empieza a transformar un poco todo y empezamos a generar un poco más de tecnología. Entonces, la revolución industrial comienza generando mecanismos, obviamente empezamos a generar cambios en las industrias textiles. Recuerden que cuando nosotros hablamos del diseño gráfico, no solamente hablamos de los volantes, ¿listo? No solamente hablamos de letreritos que se pegan, también hablamos de todos estos elementos visuales que nosotros podemos cambiar. Eh, Hablamos de espacios, hablamos de textiles, hablamos de formas, hablamos de colores, ¿listo? Y lo que hace la revolución industrial es empezar como a expandir todos estos elementos y mejorar, bueno, de los elementos más importantes que se empiezan a dar es como mejorar o nacer la parte del ferrocarril. Tengamos en cuenta que la revolución industrial hace expansión dentro de toda Europa y empieza a generar diferentes mecanismos de publicidad. Empezamos a mirar o empezamos a jugar con la parte de la fotografía, empezamos a generar nuevos elementos de impresión, empezamos a crear nuevas tipografías, que entonces aquí era cuando yo les empezaba a decir a ustedes que nuestro compañero, dejémoslo así, empieza a interesarse como más o menos por este tema y empieza a generar o a jugar con algunos trazos. Entonces, se empiezan a crear nuevas letras y se establece una tipografía que se llama la Romane du Roi o la romana del rey. Este tipo de letra era oficial solamente por el rey, por la parte imperial. Nadie más podía utilizar este tipo caligráfico, ya que podría ser ejecutado por utilizarlo. ¿Listo? Dentro de estos nuevos roles o dentro de estas nuevas invenciones que empezamos a nacer, Vincent Figlins, creo que se llama, les va a escribir porque mm, 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 creo que es este. ¿Listo? Es quien empieza a crear o a generar un muestrario de las diferentes tipografías modernas de esa época. Se empieza a generar las también antiguas, las tridimensionales, y empieza a conocer o a generar como una paleta tipográfica de diseñador. Entonces, esto empieza a crear o a generar nuevos estilos. Entonces, empezamos a mirar que la tipografía puede tener peso
puede tener elementos como orgánicos, puede tener elementos ornamentales y así podían empezar a experimentar y empezar a mostrar diferentes elementos. Entonces miren que no es algo de ahorita que nosotros podamos jugar con el estilo de la letra, sino que es algo que se viene dando desde hace mucho tiempo, o sea, hello, ¿listo? La impresión más o menos comenzó hacia el 1830, ¿listo? Cuando se empiezan a imprimir, cuando se empieza a dar toda esta parte de la revolución industrial, tengamos en cuenta que tiene sus consecuencias. Miren que ya la imprenta, ya se hizo la imprenta, ahora cualquiera puede tener acceso a la información. Se puede divulgar la información de manera más rápida. Lo que antes uno demoraba 15, 20 días en enterarse, se puede demorar 3 días, 4 días en enterarse, incluso mucho menos. ¿Listo? También se empezaron a dar como algunas imágenes en movimiento gracias a los diferentes elementos que se utilizaban. También se empiezan a dar como algunos dibujos humorísticos, se empiezan a desarrollar como libros un poco más infantiles y empiezan a surgir muchísimas empresas y editoriales, sobre todo estadounidenses. La revolución industrial lo que hace es aumentar la capacidad de productos o la capacidad de elementos que se tienen en ese momento y empiezan a dar producción en series. Entonces, la noticia ya no se va a demorar un momento, no se va a demorar 15, 20 días, sino que la noticia se va a demorar 3 días y aparte de que se va a demorar 3 días, vamos a tener miles y miles de copias de reproducción. Entonces, eso permite que todos tengan como un poco más de acceso. Tengan en cuenta que también se dieron algunos cambios demográficos, algunos cambios comerciales, algunos cambios con aspectos agrícolas que se vieron también influenciados. Em, eh, bueno, se empieza o se desarrolla la principal tipografía que viene siendo la Bodoni, la cual se destaca por su limpieza, por como su redondez y hace que se vea legible en cualquier elemento. Entonces, este tipo de combinaciones hacen que sea como la tipografía del momento. ¿Listo? Y también empezamos a mirar como las jerarquías. Entonces, miren cómo empiezan a utilizar elementos grandes, elementos pequeños, cómo también utilizan los colores para empezarle a dar como esas entonaciones dentro de los elementos editoriales. Ay, ay, ay. ¿Qué más les puedo comentar? Mm, 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 mm. Mm, mm, mm. Mm, mm. Bueno, aquí hay un elemento súper importante que es que se empieza a desarrollar el estilo del rococó. El rococó comienza a ser una corriente que eh, se destaca por tener algunos elementos con gran diseño. Entonces tenemos elementos centrales y elementos de distribución a su alrededor. Eh, Tengan en cuenta que aquí se empieza a desarrollar como la máquina a vapor que hace que se empiecen a generar más elementos que funcionen de la misma manera. ¿Listo?
pues obviamente se dio el ferrocarril, se dieron algunos otros elementos como la hiladora. La hiladora obviamente nos empezó o nos ayudó para empezar a generar patrones dentro de los textiles. Eh, Todas las industrias recuerden que se empiezan a mecanizar y se empiezan a generar procesos, se empiezan a generar procesos gracias a los diferentes elementos de hierro que se dan y se da paso a todas las construcciones en series que se empiezan a realizar de manera volumétrica, ¿no? Con mucha cantidad. Asimismo, trae algunas consecuencias. Fíjense que dentro de esta era se empieza a partir de este momento, empezamos a ver cómo también la industrialización y la mecanización de algunos procesos hacen que el medio ambiente se empiece como a dañar. Esto, la explotación de algunas empresas hace que se degrade el paisaje, la mayoría de la población deja de trabajar en el campo y se va a la ciudad y también en esa época se empieza a hablar un poco de la explotación infantil. Fueron como algunas de las consecuencias negativas que se dan. Dentro de este elemento, dentro de estos elementos también es importante resaltar que se apareció lo que es el tipo serif en la caligrafía. Eh, Se empiezan a hablar un poco más como del estilo egipcio y se da o empiezan a desarrollar lo que viene siendo la máquina que hace el papel. Entonces, obviamente, si tenemos papel y tenemos la imprenta, va a hacer que todo sea muchísimo más fácil de desarrollar. Hasta este momento, la mayoría o los libros eran extremadamente costosos, ya no por la ornamentación que tenía, sino que por conseguir papel o conseguir papel era un proceso extremadamente muy difícil. ¿De dónde se conseguía el papel en esa época? ¿De dónde lo importaban? De China. De China. De China traían todo el papel y pues obviamente era muy costoso. Gracias a esto o al desarrollo de esta máquina, se empiezan a desarrollar también grabados dentro del papel. ¿Listo? En esta época nace más o menos como hacia el 1800, como hacia el 1819 y como hacia el 1901. Ay, se me olvidó lo que iba a buscar. A ver si encontramos. Mm, mm, Más como este estilo más bien. Nace lo que viene siendo, vamos a ver si hay más información. El arte victoriano. ¿Listo? No. Hay cursos de arte victoriano por si quieren tomar. Bueno, se da este tipo de papel tapiz. Entonces, miren que el diseño gráfico no es solamente empezar a desarrollar como cositas que se vean bonitas, sino también como elementos visuales que ayuden a mejorar la comunicación en este caso, o la visibilidad de algún espacio. Más o menos hacia 1796 se descubre lo que viene siendo la litografía. ¿Qué es la litografía? Tarea. ¿Qué es la litografía? Qué fuerte. Qué fuerte.
La litografía nos permite generar como un realce en el papel. Entonces, son como, o sea, la pintura toda queda como en relieve y queda con texturas. Entonces, si se dan cuenta, si nosotros imprimimos algo hoy en día, va a quedar todo muy plano, no vamos a poder sentir. La litografía sí tiene eso. De hecho, hoy en día este arte es muy costoso. Pues si se dan cuenta cuánto cuesta mandar a imprimir como unas tarjetas en este tipo de detalles, es bastante costoso. Listo, pues obviamente todo hecho era con placas metálicas porque aquí ya estamos hablando de, de la revolución industrial y adicional a ello, pues ya hablamos de elementos más que todo a color. Ya se empieza a ver todo como más bonito. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, más o menos con la implementación de este tipo de elementos, con la implementación ¡ay! Se me fue el nombre, de la litografía. La litografía. Con la implementación de la litografía se empiezan a desarrollar o se empiezan a crear elementos publicitarios. Entonces, aquí ya muchas empresas se empiezan a popularizar. Entonces, miren que ahora es más fácil. Si antes era fácil con la imprenta, con la litografía es muchísimo más fácil, porque simplemente es generar una pieza metálica que tome la forma y posteriormente esta se empieza a reproducir y a reproducir la cantidad de veces que sea necesario. También nace o también se empieza a desarrollar lo que viene siendo la máquina de escribir. Y con la máquina también se empieza a, dejar un poquito de lado el analfabetismo y se empiezan a impulsar más periódicos, revistas y es más fácil empezar a generar mensajes. La revolución industrial nos permite generar también, o dentro, ahorita que empecemos a ver vanguardias, pueden haber vanguardias que se estén desarrollando al mismo tiempo, que es lo que empieza a suceder aquí ¿con qué? Con la revolución industrial, que es que a la vez que se viene dando, a la vez que se empieza a dar la revolución industrial, también se empieza a generar una corriente de vanguardia que se llama el Art Nouveau. Dentro de 8 días más o menos, dentro de 8 días, el lunes que viene, 8 días, uy, perdón, más o menos les voy a empezar a mostrar cómo es que históricamente se empiezan a entender las diferentes corrientes o las diferentes vanguardias que se empezaron a dar dentro del diseño. Entonces, la revolución industrial y el Art Nouveau van al mismo tiempo, ¿listo? Para que no, bueno, cuando yo estaba un poquito en el colegio, para mí era un poquito difícil entender, pero ¿cómo era posible que se dieran dos corrientes al mismo tiempo? Para mí siempre era como o terminaba una y comenzaba la otra, o nunca era posible que estuvieran dos al mismo tiempo. Pero después con el tiempo entendí que sí era posible. De hecho, podía empezar a estarse una como en la mitad de su auge cuando empezaba a comenzar otra. ¿Listo? Entonces, eso sucedía aquí en esta parte. Eh, ¿Listo? Y pues obviamente también se da lo que viene siendo el rococó. El rococó. Recuerden que el Art Nouveau lo que empieza es a generar nuevos afiches y, como su palabra lo dice, es el arte nuevo. Entonces toma algunos elementos de la naturaleza y los empieza a implementar dentro de la nueva publicidad que se desarrolla. Entonces vamos a ver muchas hojas, vamos a ver
muchas flores, todo, absolutamente todo es influenciado por la naturaleza. Y en este punto, la historia comienza a dar un giro. Entonces, ya no vemos todo centrado en Dios, ya no vemos que los ángeles, sino que empezamos a ver todo un poco más desde el ser humano. Entonces, cómo el ser humano entiende el mundo y entiende lo que está sucediendo a su alrededor. Ya no es todo por medio eh, de, es que no sé cómo decirlo para que suene bonito. No es algo como un ser divino y nadie más puede tener alguna expresión si no es diferente, si no tiene que ver algo con ese ser divino, sino que aquí ya empezamos a entender un poquitico más allá. A su vez, con la revolución industrial, también tenemos algo que ya creo que les había mencionado, que era la Bauhaus. Que la Bauhaus es la dueña, señora, mamá y escuela de nosotros. Aquí nace lo que viene siendo el diseño en todas sus esencias. Hablamos del diseño gráfico, del diseño industrial, de artesanías, de arquitectura, de textiles. Todo lo que tenga que ver con diseño nace eh, o se hace más visible, más que nacer, se hace más visible en la Bauhaus. Aquí desarrollan normas, desarrollan patrones, teorías y demás elementos que nosotros utilizamos en este momento. Entonces, bueno, vamos a ver también una escuela que se llama la escuela de Ulm, que también va de la mano o que sigue el modelo de la Bauhaus. Sin embargo, debido de nuevo a algunas guerras, la Bauhaus y la Escuela Superior de Ulm tienden a acabarse. Bueno, la Bauhaus más que todo porque también empezó a tener como algunos problemas con los diferentes directores que iban asumiendo y cada uno empezaba a darle como su punto de vista. Entonces, digamos, si alguno era arquitecto, entonces le empezaba a dar como esa esencia arquitectónica. Si alguno era ingeniero, entonces la empezaba a enfocar por ese lado. Entonces, la Bauhaus ahí después con el tiempo también empezó a tener como este tipo de problemas. Y después vamos a nacer o vamos a tener lo que viene siendo una parte de la industria americana, pero eso ya va a ser casi que al final. Sin embargo, volviendo al tema de nuestra revolución industrial, aquí también tenemos que ver una parte que, esa creo que la vamos ahorita en el segundo corte, que viene siendo como toda la parte de la publicidad alemana y cómo nosotros podemos empezar a manipular o podemos empezar a generar como diferente tipo de conciencia por medio de algunos elementos. Cómo nosotros podemos empezar a jugar con colores, patrones y formas para desarrollar elementos visuales. ¿Listo? Eso así en estos tres elementos. Manuscritos iluminados, orígenes de la tipografía y la revolución, el diseño gráfico y la revolución industrial. ¡Ay! ¡Corrí! ¿Sí entendieron? Sí, Hablé mucho. ¿Tienen preguntas? Mi cerebro está procesando toda la información, profe. Pregunta. Dime. Pues de todos los temas que usted ha hablado previamente, creo que no nos dejó a investigar o a leer el tema de la revolución industrial con el diseño gráfico. No, esa se las iba a dar hoy. Ah, vale, de acuerdo. ¿Listo? Esa, Profe, una pregunta. sí. Bueno, en cuanto al principio de la clase, ¿de qué tema hablaron? Al principio de la clase hablamos de los manuscritos iluminados. Igual, desde que comenzamos a grabar,
traté de hacerte ahí como un breve resumen de lo más importante. Vale, profe, muchas gracias. Listo. Juan, no, respondiendo a tu pregunta, esa no se la dejé de investigación, esa sí quería como contársela yo toda, porque pues si se me la saben todas, entonces, ¿qué les voy a contar? Pues así no es tan chévere. Ah, de acuerdo. Y una otra pregunta. Dime. Acerca de la actividad era pues un ejemplo de manuscrito y la otra era de arte rupestre, si mal no me equivoco. Neolítica, sí. ¿Necesitas ver un ejemplo? Bueno, No, sí, no, me refiero a la actividad que usted nos dejó. para revisarla, ¿quieren que se la revise ya o quieren que se la revise el martes que tenemos parciales y tenemos... Ah, qué puta. Dime. ¿Quién habló por allá en el inframundo? Profe, el martes a mí la verdad me faltan unos detallitos. Me faltan unos detallitos o me falta sentarme juicioso y hacerla. No, profe, unos detallitos. Listo. El martes ya tenemos trabajos, si no hay ningún problema. Entonces, lo ideal es que hagamos el parcial. Yo creo que ustedes se demorarán por ahí unos 20 minutos haciendo el parcial. Les recibo trabajos. Si la plataforma está habilitada, les subo la nota de una vez. ¿Listo? Si no está habilitada, pues hasta aquí la. A mí me encanta o me gusta hacer como muy, en ese sentido, como sacarles notas de una a ustedes y de una subírselas a la plataforma por si de pronto llego a tener como algún error, ustedes me avisan de una vez. Entonces, profe, es que me saqué 5 y usted me subió 3. ¿Listo? O profe, es que me saqué 3 y era 1. Entonces, me gusta ser como muy seria en ese sentido con sus notas. Entonces, pero pues a veces uno nunca sabe, de pronto se le va mal el dedito. ¿Qué otra inquietud tienen? Pues no inquietud, pero un comentario, ¿no? Que mi compañero John creo que se estaba esforzando para terminar la tarea cuando comenzó la clase, pero qué lástima que no lo va a revisar. Ah, ¿ya la tienes? No, si la tienes ahí, muéstrala de una. John. No, pero igual sí se la reviso el martes. No se preocupen que yo sí se la reviso. Sino que también pensé que era como muy seguido del martes para hoy. Creo que era como muy seguido. Entonces, pues por eso también pues, pensé, ¿no? Como en ser chévere y dejarles a ustedes un poquito más de tiempo. Y en todo caso, ¿dónde vamos a subir las actividades? Las actividades creo que ya... Ah, ¿no les habilité la plataforma? Déjenme revisar. Profe, qué pena que acaban de decir los últimos 30 segundos, es que me entró una llamada y ni idea. Ah, sí. Dijeron que tú ya tenías todos tus trabajos hechos, que los ibas a entregar. Sí, de hecho ya los tengo, profe. Ah, ¿les quieres entregar? ¿O les quieres entregar el martes? Pues, ¿qué tal si les echa un ojito y me dice qué tal y si tengo que mejorar algo los entrego el martes? Buena idea. Sí, ¿cierto? O sea, me parece convincente. No sé. Meche a ver qué tiene. No, pero me parece que eso no es ventaja para vamos. Este chito. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué están No, peleando por allá? eso es que estoy hablando No, con no, un no. amigo. Todas las opiniones son importantes. ¿Qué? Esa es la voz del inframundo que escuchó antes. Sí, profe, esa es la voz del inframundo, nada que ver. Sí. Tan estudia ciencias sociales. Guácala. No. Eso sí, no, las ciencias sociales son muy importantes. Discusión. Perdóname, pero discúlpame. Eh,
Tacho. Bueno, profe, entonces te activo cámara y te muestro. Dale. Entonces, primero, ¿sí están viendo? ¿Sí? Espera. Que no, Sí, como sí. estás compartiendo pantalla, no puedo ver que estoy compartiendo. Ya, ahora sí. Es mi cara. Hola. A ver, Hello. listo. Entonces, este es como el dibujo neolítico. Busqué como muchos ejemplos y pues analizando así lo que aparecía en imágenes, pues ya se veía que ellos tenían como ya cierto nivel para lo que es la estructura corporal. Entonces, pues traté de hacerlos así como más o menos como para representarlos. Entonces, pues como tú dijiste que era un dibujo del cotidiano, del cotidiano de nosotros, Ujú. pues mi cotidiano es estar en un computador haciendo atención al cliente con unas tacitas de café, ciertas colillitas, las mascoticas y mi madre trayéndome comida que se me olvidó dejarle la comida. Y pues como en todo caso, un platillo volador. Ok, los aliens. Y ya el manuscrito pues lo dice así. Trae una frase de hecho de mi libro favorito. Le hice como estos detalles acá que me parecieron como, o sea, como muy, ¿cómo explicarlo? Bueno, están bonitos. Esto ya fue como viendo también algunos ejemplos, ciertas portadas que ellos utilizaban como esta, ¿cómo es que se le llama esto? Bueno, estos, se me olvidó cómo es que se llama esto, que utilizan como, bueno, eso, patrones. Entonces, pues, se los quería incluir y no sé, bueno, ¿qué tal? No me digas que no con la cara. Lo voy a Ayuda. estortillar. Creo que dice F con su cara. A ver, Iba a ser algo más guache, pero no, no sé si se lo tomen. Mentiras, mentiras. Mentiras, estoy mamando gallo, no, no, no. ya Mm, no confío. bueno, ¿qué te recomendaría? Ten en cuenta que eh, el arte neolítico es un poco más sencillo. Ellos no utilizaban rellenos, ¿listo? Sí tenían muy claro la parte de la figura humana, pero no utilizaban rellenos. Y si utilizaban rellenos, acuérdate que cómo los hacían. Entonces nos tocaría generar como una textura de piedra porque ellos lo rellenaban hacia lo maldita sea para poder tallar esa piedra. ¿Listo? Entonces ten Ok. cuidado con eso. Acuérdate de los colores. Los colores son muy importantes. Muy importantes. Y dos, si su merced me vuelve a sustentar algo donde me diga que lo hizo porque le pareció lindo, vea, lo voy a coger y lo voy a estortillar. Lo voy a sacar de la sala. No lo vuelvo a dejar entrar, lo bloqueo. Hasta No, no, no era sustentación en total. Yo te dije, te muestro y me das tu opinión, pero yo nunca dije que era sustentación completa. no, no, Comparto esa por eso, opinión, profesor. por eso no le pongo nota, porque me estás mostrando. Si no, nos queremos volver a ver el otro semestre. Pues sí, profe, usted me cae bien. Veámonos el próximo semestre. ¿Cómo sería? ¿Un vinito o algo así? No, yo creo que en clase de historia los días martes a las 8 de la noche, perfecto. Pero pues de segundo semestre, ¿verdad? Lo que pasa es que historia solamente está en primero. Chale. Bueno, Pero enseña cursos en otros ciclos, ¿no? Sí, acuérdate que yo les dije que por lo general yo siempre daba en los ciclos superiores, cuarto, quinto y sexto. Casi nunca daba en los primeros. Entonces sí, sí la queremos volver a ver. sí, así sí. Sí, sí. Pero sí, yo creo que de pronto me vuelven a dar historia el otro semestre. Fuerte. Solo Young, ¿no? Sí, porque fue, es que no, yo creo que todos los demás también, porque los demás no mostraron nada. No, mentiras. Entonces, Oye, una pregunta. dime. Yo quería hacer un poquito referencia a que el arte neolítico es un poco difícil de plasmarlo en papel. Y yo le iba a decir que mejor sería plasmarlo en otro tipo de superficie, ya que es muy difícil hacerlo en papel para poder resaltar los detalles que tenían esas personas en la época. You are free. Libres son, libres son.
Si lo quieres hacer en otro material, lo puedes hacer en otro material. No tiene que ser así. Y si me justificas de esa manera, con más razón no te puedo decir que no. ¿Listo? De acuerdo, Miss. No porque te pareció lindo. Si tú me dices, no, profe, es que yo lo hice en este papel porque me pareció lindo, pues yo te diría, no es un argumento válido. Ah, bueno, profe, ya después del indirectazo, No, ahora sí, no, ¿qué falencias tendría, digamos, por ejemplo, el manuscrito? no, nene, pero es que yo no estoy diciendo indirecta, yo estoy siendo muy directa. Está Sí, ya dándote sé, con bueno. todo, ya de frente. O sea, yo les dije a ustedes desde un principio, yo soy muy sincera y soy muy bulinera, entonces creo que las dos mezclas no son buenas, pero prefiero decir las cosas así. Y sobre todo que no me estás Sentí la entregando. cachetada, pero bueno. No, y sobre todo que no me estás entregando, entonces es un consejo. Tómalo Ah, como si bueno. fuera una amiga. Entonces, ¿listo? Miss, pero yo también le podría enseñar mi trabajo, pero ahora con sus opiniones creo que ya me bajó la moral. No, dale. Pero ¿por qué son así? Me hacen sentir mal. ¿Pero qué prefieren? ¿Que les diga las cosas como son? ¿O decirte, ay, John, te quedó bonito? Además, esos cositos que le pusiste, que te parecieron lindos, están espectaculares. Y en la nota te ponga un 3. Ese sarcasmo dolió. Mucha sinceridad. Pero no, dale, muestra. Y eso que he cambiado. Me he vuelto más amorosa. Bueno, a ver, le enseño mi manuscrito porque creo que la otra imagen pues fue un poquito un arte rupestre, pero muy, muy antiguo, así que, o sea, no, no, Muy, no, muy, no, muy no como que rupestre. no cumple con los requerimientos que usted pidió, ¿me entiende? No, dale, muestra. Muestra y te puedo guiar un poquito. A ver, un momentito. Bueno, espérame entonces mientras me avisas, mientras les pongo aquí. mm, Les coloqué aquí arte rupestre e iluminado para que me suban los dos trabajos. ¿Listo? Fecha de entrega, entonces nos vemos el martes. Perdón. Mm, mm. Y ya les generé la asignación del trabajo en la plataforma para que lo puedan subir. ¿Listo? Para dejar evidencia. ¿En qué semana, profe? Ya se los dejo, se los voy a dejar en la semana 5. ¿Listo? Y se lo envié al WhatsApp, a ver, lo puede revisar ahí mejor. Ay, pero ¿por qué no nos compartes acá? Bueno, yo te diría que debes tener cuidado con los marcadores. Si puedes utilizar de pronto témperas para realizar los acabados sería muchísimo mejor, ya que cuando coloreas con los marcadores se ven, se ven como el recorrido del marcador como tal. Entonces ten cuidado. Mira que de pronto los tonos verdes dentro de las letras está haciendo que se pierda un poco la tipografía. Entonces no permite que se lea o que sea legible. ¿Listo? Entonces, Generale, las sombras dentro de las letras, pues está un poquito, o sea, está mal, como usted dice. deberías colocarle de pronto un color más claro. No es que esté mal, es que mira como el color, ay, no se ve, como el color verde es oscuro y tienes un marcador negro, hace que se te pierda. Entonces, yo te recomendaría que de pronto colorearas
o pintaras con témperas y te va a quedar más chévere. Y tampoco te va a quedar el trazo del marcador. Y fíjate que estos manuscritos son muy decorados en los bordes. Entonces deberías generarle como más elementos. Recuérdate que como estamos en el rococó, por favor revisa, rococó. Tenemos muchos elementos, muchísimos elementos. Entonces yo te recomendaría como de pronto saturar un poquitico. Ahora tampoco es que me la vaya a llenar de puras líneas feas, no. Recuerda que el rococó son líneas orgánicas al borde de nuestro manuscrito, de nuestro libro iluminado, para que se vea más lindo. ¿Listo? Claro, yo me acuerdo que el rococó surgió con el estilo barroco también, y pues los dos fueron tendencias muy antiguas, pero en ese caso tendría que usar un poquito el estilo, podría usar el estilo de las columnas, por ejemplo. Sí, sí podrías hacer. Vale, de acuerdo. Listo. Y bueno, por algo más que podrían añadir, quizá. Sí. Trata de conseguir de pronto tinta china dorada para que tratemos de darle ese efecto con bordes de oro. Acuérdate que eso era lo que los hacía manuscritos iluminados. Esos acabados en oro, los acabados en plata, podrías conseguirte, acuérdate de lo que hablamos hoy, que tenían gemas. Entonces, donde venden como, podrías conseguirte esos aretes de 200 pesos, de 500 pesos, y partirlos y colocarle como esas piedritas para que se simulen como si fueran gemas. Podrías hacerlo así también. ¿Listo? Vale, profe. ¿Ya? ¿Fue muy duro la recomendación? Más o menos. Ay, Dios mío. A Profe, mí se me ¿sabe hace algo? que fue muy soft. ¿No es cierto? Fui con amor. A mí se me hace que yo soy una madre. Yo soy un amor. Profe, ¿sabe con qué le puede quedar muy bien los acabados como en oro? ¿Cómo en qué? Con Sharpie dorado. Uno Ah, puede sí, conseguir el Sharpie dorado y con ese Sharpie le queda súper bacano. Pues con eso lo estoy haciendo yo y se ve como bien. sí, se ve muy lindo. Y si de pronto lo hacen como sobre un fondo negro y pueden conseguir el dorado y el plateado, uy. Y lo mismo que le decía al compañerito que pasó ahorita de primeras, que pueden utilizar colores blancos. Eso se ve la locura. Se ve muy bacano. Entonces, ahí ya nos dimos tipsitos. ¿Alguna otra pregunta? Profe, el parcial va a ser literal sobre lo que hemos visto en estas tres clases, ¿verdad? Literal, yo nunca les pregunto algo que no les haya mostrado o algo que no les haya dicho. Miren que en algunas ocasiones yo les digo pregunta de parcial, porque va en el parcial. Y los archivos que hemos visto como en estas clases, profe, quedan subidas en la plataforma, ¿verdad? No, estos no. Estos no, ¿No? porque recuerda que yo comparto esta clase, comparto, la tengo compartida con un profe en la mañana. Entonces, los archivos no los subo ahí porque me da pena con el profe. Sin embargo, mm, regálame un segundito y ya se los envío aquí por el WhatsApp para que todos lo tengan. Vale, profe, muchas gracias. Sí, pues para como repasar, yo creo. Regálame un segundito, mi hermana. Historia. Revolución del diseño gráfico. Orígenes de la tipografía. Arte rupestre.
Mm, y me falta uno. Me falta una que no la encuentro. Me falta esta. Sí, mis hermanas, historia, pero no tiene esa carpeta. Mis hermanas, historia. Esta. Mm, mm, mm. Listo. Ya se las envío entonces. Espérenme, ahora aquí el WhatsApp. Mm, 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 mm. Manuscritos, orígenes. Uy, y me falta uno. Y arte rupestre. Listo. Mm, mm. Ahí ya se los envié. Vale, profe, gracias. Listo. ¿Algo más? Gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta? ¿Inquietud, queja o reclamo? No lleguemos a discusiones, profe, gracias. Ay, pero yo soy una madre sin amor. Una mordedura de perra así, rabiosa. Listo, chicos. Esa violencia se quedó grabada, profe, ¿sí te diste cuenta? Ahorita la recorto. No, profe, súbala, sin miedo. No, mentira, yo que me voy a poner a recortar. Con todo lo que tengo que hacer y ahorita quiero descansar, que me voy a poner a recortar. Bueno, chicos. Juan, ¿ibas a decir algo? Sí, tenía una pregunta. Para la próxima clase, entonces, va a ser parcial y presentación de trabajos. Sí. Y para estar claros, ¿cuánto tiempo de parcial y cuánto tiempo de presentar y cuánto tiempo de clases? Por lo general, no, por lo general siempre que les hago parcial llegamos hasta ahí. ¿Listo? Entonces, son más o menos 20, pues yo les doy media hora, pero yo sé que ustedes se gastan 20 minutos o menos en el parcial. ¿Listo? Pero les doy 20, les doy media hora. Media hora realizando entregas, aunque como son poquitos, no creo que nos gastemos las media hora, la media hora y pues lo que demore ahí en subirle la nota a su plataforma para dejar todo al día. ¿Listo? Listo. Entonces, ¿Listo, profe? para subir los trabajos a la plataforma nos va a habilitar. Ya se las habilité. Ah, de acuerdo, de acuerdo. Ya. ¿En qué semana, profe? Ah, qué pena otra vez pregunta lo mismo. Ay, le va a pegar su cachimbazo. Mentiras. Estamos ¿Qué? aquí. Ay, ¿no saben qué es un cachimbazo? Es un cachimbazo. Acuérdese que yo no soy de aquí y no entiendo mucho del vocabulario. Un Ah, Este calvazo. tampoco es colombiano. ¿un qué? Sería como un calvazo, ¿no? Sí. Un palmadón en la cabeza. En Cúcuta se dice un cachimbazo.
Semana 5, aquí se las dejé. Arte rupestre e iluminado. ¿Listo? Listo, profe. Este es el de nosotros. Verifiquen que lo que yo les suba diga aquí PM. Lo que dice AM es del profe de la mañana. Listo. ¿Algo más, compañeritos? Ay, yo no me había dado cuenta, todos son niños. Yo soy la única niña. Bueno, chicos, no siendo más, espero que tengan un feliz fin de semana, que descansen, que duerman, que trabajen mucho y que me hagan todo muy lindo. Bueno, Vale, profe. Gracias, lo mismo. chao, chicos. Gracias, profe. Igualmente, feliz fin de semana. ¿Necesitan que les suba el video ya o se los puedo subir por ahí el lunes o mañana? Mañana. ¿Cuándo es Estaría que? bien mañana. Yo creo que O cuando- mañana. Claro, mañana podría ser, no sé qué piensan mis compañeros. Sí, Sí. profe, mañana. Mañana sería como, ¿Como bien? sí, señora. Bueno, chicos. Recuerden, Oui, madame. dime. No, dije oui, madame. Ah, gracias. Merci, merci beaucoup. De rien. Ulala, señor francés. La, la. Se las voy a dejar en el, les voy a dejar la clase 3 ya la grabamos. Les voy a dejar la clase en semana 4, ¿listo? En el foro. Les dejo foro semana 4, les dejo grabar la clase y se las dejo como recuperación. Ok. Bueno, chicos, que descansen, besos, muchos besos, besitos a todos. Que duerman, que descansen. Chao. Igual, chao. Chao.